Buenas tardes. Aquí tenemos hoy en su canal El Mago Azul a un invitado muy especial, Robert Solano, quien es también un gran trabajador de la luz, un guerrero de la luz, que tiene algo muy importante que contarnos hoy. Robert es una persona que ya ha andado en este sendero durante varios años y tiene mucha experiencia. En esta ocasión tenemos un relato que vamos a dejar que él nos cuente lo que sucedió en una reunión precisamente el 12-12 del 12. Buenas tardes, Robert. Primero que todo, buenas tardes a todos los amigos que escuchan el canal del Mago Azul. Yo empecé estaba sacando cuentas y el próximo año, en julio, cumplo los 20 años ya de estar en todos estos asuntos esotéricos y metafísicos y de esta índole. Bastante tiempo ya. Muy interesante. Como les decía, Robert tiene muchas experiencias ya que carga dentro del campo espiritual, ¿verdad? Pero en esta ocasión nos interesa la del 12-12 del 12, como les decía. Coméntanos, Robert, ¿qué fue lo que sucedió en realidad ese día para ir entrando ya en tema? Básicamente lo que yo recibí fue un mensaje de los hermanos mayores. Mi manera de contactarme es por medio de la telepatía. Entonces en el grupito estábamos haciendo una meditación, entonces ellos telepáticamente se me empiezan a comunicar y me empiezan a decir las cosas. Afortunadamente yo tenía cerca un cuaderno con lapicero y pude apuntar el mensaje recibido. Entonces yo lo tengo ya por escrito. Robert, este tipo de mensaje es algo que ya usted sabía se iba a dar, o en el momento ya cuando se está meditando usted lo recibe? ¿Cómo es que funciona esto, don Robert? Yo nunca sé lo que me van a decir porque siempre es sorpresa. Tal vez es lo que quiere decir el mensaje, más o menos uno tal vez lo podría deducir o podría pensar en él, pero entonces las palabras ellos me las van diciendo, entonces yo no sé al fin y al cabo lo que ellos me dicen. Si me dicen que si la luz, que si los maestros, que si eso, o el tipo de maestro, bueno, yo no sé quién es con quien canalizo, porque no siempre son los mismos y por lo general son diferentes, a veces es uno, a veces pueden ser hasta varios. Muy bien, entonces cuando usted nos habla de que canaliza maestros, nos decía que el 12-12 del 12 canalizó un mensaje de los hermanos mayores. Expliquémosle para aquellos escuchas, amigos, guerreros también en el sendero de la luz, ¿qué son hermanos mayores así a grandes rasgos? ¿A qué se refiere usted con ello? Existe en una luna de Júpiter que se llama Ganímedes un grupo que se llama la Confederación Galáctica de Mundos. Ahí se encuentran en un templo que está en el centro de la ciudad, que la ciudad se llama la Ciudad de Cristal. En el centro de esa ciudad está ese templo y ahí viven una serie de maestros que son los que forman esa confederación. Se le conoce, por ejemplo, en la Biblia como los famosos 24 ancianos, aunque hay unos cuantos más, pero entonces ahí están. Entonces lo único, el asunto es que la Tierra, por el nivel de espiritualidad en el que está, no pertenece a esa confederación. Por eso es que no tenemos un contacto directo con ellos, con las naves y con todo lo que tiene que ver con ellos, porque no estamos confederados. Entonces la idea es que la Tierra vaya creciendo y evolucionando hasta que pueda pertenecer a esa confederación, que eso es lo que estamos buscando y que eso es lo que ellos quieren buscar por medio de los mensajes, por medio del contacto. Entrando dentro del mensaje, este mensaje fue recibido o más bien enviado a través de su persona por unos seres. En este caso, ¿sabemos cuál es el nombre? ¿Quiénes fueron estos seres? Sí, era un grupito, pero principalmente estaba uno llamado Astar Cheran, otra llamada Kuan Yin y la representación de la Tierra que se le llama Gaia. ¿Qué es lo que nos dicen dentro de este mensaje? Otra cosita que les quiero decir antes de entrar con el mensaje. En una capa de la Tierra, que es la estratosfera, hay una energía. Entonces a veces pasa que ciertos mensajes entran por esa capa y son distorsionados. Entonces los mensajes que dicen no son positivos. Entonces hay que tener cuidado qué ser es el que manda, si es un ser que uno no conoce, de un nombre muy raro
y el mensaje no es positivo, entonces no hay que ponerle atención. Pero si el ser es muy conocido, un Jesús, la Virgen o maestros de ese tipo, ponerle atención aún hacia el mensaje. Si el mensaje es positivo, entonces sí fue de ellos y no hubo distorsión. Pero si no es de ellos, ese es el cuidado que hay que ponerles. En este caso sí eran un mensaje positivo. Principalmente era lo que decía, que los que estábamos ahí estábamos haciendo el trabajo bien. Ellos nos pusieron un tubo de luz a cada uno, porque la energía que estábamos recibiendo no era mucha, pero sí era bastante. Y si ese tubo no hubiera estado, también nos hubiera dado alguna pequeña molestia, un dolorcillo de cabeza o algo así. Entonces ese tubo nos graduó la energía y sirvió también como preparativo para la actividad del 21. La verdad es que tenemos también muchos mensajes recibidos a través de este medio, la canalización, la escritura telepática y otros métodos más, ¿verdad? Y a veces uno pues se vuelve un poquito escéptico, muchas personas, y esto al final pues termina afectando el propio sendero de evolución de la humanidad, ¿verdad? Sobre Gaia, la Tierra, en este caso. Muy bien, entonces hecha esta aclaración, pues ¿cómo podríamos resumir en realidad las partes más importantes del mensaje que has recibido de estos seres, de Astar Sheran, Kuan Yin y Gaia en este caso? Otra cosita, además de eso, que usted hablaba del escepticismo. Cuando yo empecé a recibir mensajes, yo tuve mis dudas y yo decía, ¿seré yo? ¿Será mi mente? En este caso yo pude confirmar que era cierto, porque entonces otro compañero que estaba en el grupo, cuando nos pusimos a hablar de que qué vieron, cómo les fue y esto, él también pudo ver el tubo de luz. Eso quiere decir que no fue algo inventado mío. ¿Cuáles son los puntos básicos del mensaje? O sea, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Qué es lo importante que debemos recordar? Primero que todo, los que nos reunimos en este grupito ya tenemos bastante tiempo, bastantes años. Entonces ya tenemos práctica en lo que es meditación, lo que es hacer mantra y todas estas cosas. Entonces primero dijeron que entonces la energía que recibimos de ese tubo era para prepararnos para la actividad del 21, y que entonces los que estábamos ahí estábamos haciendo el trabajo hasta donde lo podíamos hacer, lo estábamos haciendo bien, que continuáramos, que si había contacto que no lo perdiéramos, y que si no había contacto que lo obtuviéramos, cada quien o en grupo o individualmente. Se refirieron al punto que está en el entrecejo llamado el tercer ojo, que si no veían, entonces que lo trataran de usar para ver si veían algo, y si los que ya veían, que lo siguieran usando. En el caso mío, lo que me ha sucedido es que a la hora de meditar con mucha más facilidad he podido ver colores o luces. Antes me costaba hasta 15, 20 o más minutos en poder empezar a ver algo, pero ahora casi instantáneamente me sucede. Y entonces que estuviéramos alerta, que dejáramos la filosofía del miedo, porque eso al fin y al cabo hace daño. Entonces que nos preparamos para el 21, y que entonces ya el 21 no es que inicia, sino es que ya viene desde hace tiempo un proceso, pero el proceso como que ya se ancla más. Entonces a partir de ahí continuar con el crecimiento espiritual de cada quien, continuar como con más fuerza. Esto de la filosofía del miedo es muy importante, ¿verdad? Porque estamos bombardeados constantemente. Eso lo vemos a través de los medios de publicidad, la televisión, los periódicos, en fin, todo es malas noticias, todo es temor, todo, inclusive parece paradójico, pero el campo espiritual se nos ha metido mucho miedo, mucho temor, de que si no haces esto vas al infierno, si no haces esto no vas a reencarnar, o vas a reencarnar en un ser inferior, etcétera. O sea, se ha metido demasiado temor en lo que es nuestro desarrollo espiritual. Entonces de ahí veo que es nodular, ¿verdad? Esto de dejar la filosofía del miedo y comenzar a creer más en nosotros y no temer. De hecho, ahí los principios chamánicos dicen que precisamente vencer el miedo es lo que te permite abrir las puertas para que entres a los mundos superiores, ¿verdad? Entres con más facilidad al ensoñar y a los diversos mundos de que se habla en chamanismo. Es un muy buen punto. Entonces, dejar esta filosofía del temor. Hay una serie de seres, obviamente son negativos. Yo no he tenido la experiencia, pero me dicen que entonces se alimentan justamente de este miedo.
Entonces lo que tenemos que hacer es no alimentar a estos seres, sino alimentar a los seres de luz. Una manera muy práctica, muy fácil de alimentar, por ejemplo, lo que son los ángeles, es poner una velita en su casa. Porque en la tarde, puede ser en la noche, usted prende una velita, si quiere se la dedique a los ángeles, o solo la pone y ya con eso está alimentando a los seres de luz, que entonces para que el contacto con ellos en algún momento les sea más fácil por medio de esta alimentación con ellos, y no alimentar, como el caso contrario, a los seres negativos, que sería más bien contraproducente. En ese momento quiere decir, Robert, que usted se convierte como un filtro que filtra a su vez todo este tipo de energías negativas para recibir el mensaje de la forma más exacta posible, ¿verdad? Que no se den esas interferencias, como decía, ya de la estratosfera misma, ¿verdad? Y también los filtros de nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Nuestros cuerpos energéticos. Entonces son cosas verdaderamente a considerar. Bueno, otra cosa, aparte de que uno se vuelve un filtro, uno se vuelve también un canal para todas estas cosas que son las que uno se está buscando polarizar, que son las positivas, las que elevan la conciencia, las que te hacen crecer. En cuanto al mensaje, el mensaje simplemente era si por ese camino por ahí vamos bien, continuamos por ese lado, es como diría yo, el lado correcto por ahí, no por otro lado, porque ese mensaje fue preparatorio para lo del 21. En el 21 también hubo otro mensaje que también tengo por escrito, que también decía que las cosas están bien, entonces que crezcan espiritualmente. En el grupo también hay otra señora que tuvo también una experiencia, pero fue con Gaia, que así se la conoce a la Madre Tierra. Entonces ella la pudo ver al puro final de la práctica que estábamos realizando, donde la vio en forma de una mujer que estaba bailando y nos estaba dando gracias por el trabajo realizado. Ahora, por otro lado, Robert, cuando usted recibe este tipo de mensaje telepático, lo realiza de manera, pues a través de la escritura, ¿verdad? La escritura telepática. ¿Pierde usted la conciencia en ese momento? ¿Es consciente de lo que está haciendo? ¿Cómo podría usted explicarnos cómo se da ese fenómeno en el que usted está recibiendo eso y lo escribe? ¿Es consciente de lo que está escribiendo? ¿No es consciente? En fin. Bueno, eso empezó como para el año 2000. Yo hacía una serie de mantras, entonces elevaba la vibración y por medio de eso me podía conectar con algo superior, y entonces empezaba diciéndome cómo se llamaba, y después de eso yo empezaba a escribir, pero para ese entonces yo aún así lo hacía en una habitación oscuras, y entonces yo escribía sin ver en el papel, entonces los renglones se me torcían, pero lo escribía a lápiz para poderlo después corregir con lapicero. Pero ahora, por decirlo así, con la práctica que he tenido, entonces ya puedo recibir el mensaje, lo puedo escribir en un cuaderno con renglones, y ya puedo hacerlo con los ojos abiertos, y ya no me pasa los renglones de antes. Al fin y al cabo es por medio de la mente que ellos se comunican. Ellos mandan una onda energética desde donde se encuentran, porque no están ni siquiera cerca de aquí, pueden estar a varios años luz en otra galaxia o en otro planeta, en cualquier lugar. Ellos mandan la onda energética hacia la mente mía. La mente mía por decirlo así, lo traduce en palabras, y entonces lo que yo recibo es lo que yo voy apuntando, dependiendo de lo que ellos me vayan diciendo, si es uno o si son varios. ¿Usted simplemente siente el impulso de escribir, o hay alguna imagen que está en su mente? ¿Usted puede estar viendo estos seres aparte de que está escribiendo, o simplemente nada más escribe, como han contado algunos otros canalizadores telepáticos? Bueno, este fenómeno me sucede exclusivamente cuando es en meditación, porque principalmente una de las cosas que hay que lograr es elevar la vibración del cuerpo de uno, para que a ellos les sea más fácil comunicarse con uno, como se dice, abrir un canal. Cuando el canal esté abierto, entonces ellos puedan por ahí ingresar la energía o las ondas o los efluvios que ellos mandan, y por medio de eso es empezar a escribir. Entonces hago una práctica de meditación, cierro los ojos, tomo unas respiraciones, me quedo ahí. Si ya tengo listo el papel, entonces en cualquier momento ellos me empiezan a decir. Y si no lo tengo listo, pues entonces hablo con ellos y les hago tal vez unas preguntas o algo, y después al terminar la meditación, si no he perdido el contacto, yo voy y rápidamente escribo lo recibido.
pero principalmente es